¿Acuerdas cuando te contaron lo de las armas de destrucción masiva en Irak? Y cuando te dijeron que Gaddafi iba a pasar a cuchillo a toda una población, aquello justificó el bombardeo de la OTAN. ¿Recuerdas cuando te dijeron que Lula era un ladrón y que por eso había que meterlo en la cárcel? ¿Recuerdas las decenas de acusaciones contra Podemos en España? ¿Te acuerdas cuando Aznar dijo que los atentados de Atocha eran cosa de ETA? Sabes hoy que todo aquello era mentira. ¿Y no será que te están hoy mintiendo sobre Venezuela? Estados Unidos y Europa están perdiendo la batalla geopolítica y económica, con el crecimiento y articulación de los BRICS, esa organización crecientemente poderosa de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Arabia Saudí y otros países. La respuesta de esos decadentes como bestia herida es violenta. Y ahí tenemos el auge de la extrema derecha, el acoso y sanciones a países desobedientes o directamente la guerra. No son buenos tiempos para la democracia. La derecha está renunciando al liberalismo y por eso el auge del fascismo en Europa, la guerra en Ucrania, que se podía haber parado hace 2 años, el genocidio en Gaza, las guerras olvidadas en África, Milei, Bolsonaro, Bukele y, por supuesto, el ataque a Venezuela de la supuesta comunidad internacional. ¿Por qué Venezuela es un asunto en tantos países de política interior y no de política exterior? La izquierda se ha dejado acorralar con Venezuela. Así, cada vez que defienden en sus países la sanidad pública, la educación pública, las empresas públicas, medicinas baratas, al margen de las multinacionales, el pago de impuestos por parte de los ricos, le gritan ¡bolivariano! Y se asustan. Y si se asustan, mal. La derecha global necesita arrodillar a Venezuela para lanzar una advertencia a la izquierda del mundo. Si no obedecéis, os quebramos. A lo mismo que la Iglesia construyó el mito del diablo para que la gente obedeciera, hoy se ha construido el mito de Venezuela para que la izquierda asuma el marco que planteó el hijo de Vargas Llosa, ese que diferenciaba entre una izquierda vegetariana y una izquierda carnívora. La, cuidado, vegetariana era la amable y la carnívora a la carnívora a plomo. Pero por cierto, yo conozco a muchos y muchas vegetarianas que luchan ellos solos como todo un ejército. El tema de las actas, las famosas actas en Venezuela, es todo un guión para construir una mentira. Eso sí, bien armada. En primer lugar, sabotearon el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. ¿Electoral para qué? Pues para intentar que no hubiera resultados oficiales. Así podían presentar sus actas y decir que ese era el resultado. El resultado oficial, cuidado, que esas actas pueden ser falsas o pueden ser solo de las zonas donde realmente ganó la oposición. Lo que buscaban era poder decir que el resultado que ellos presentaban era el oficial al estar caído el sistema del Consejo Nacional Electoral. Pero es burdo. Aunque, ¿qué más da? No es la misma oposición que nombró presidente a Guaidó, sin siquiera actas, sin siquiera votos. Y les bastó que se autonombrara en una plaza. No seamos ingenuos. No es verdad que María Corina Machado tenga, como dijo, el 40% de las actas. Tiene el 100% de las actas, claro. Pero cuidado, ¿qué son las actas? Hay que entender el sistema electoral venezolano, que lleva funcionando más de 20 años y ha cubierto 32 elecciones. En muchos países tenemos urnas físicas, donde se deposita el voto y al final de la jornada se cuentan las papeletas y se hace un acta. En Venezuela no es así, porque en la Cuarta República, la que había antes de que llegara Chávez, el fraude era constante. Hay un dicho en Venezuela que dice acta mata voto. ¿Qué significa esto? Que el acta que falsificaban los dos principales partidos, Acción Democrática y COPEI, mataba el voto real que tenía la izquierda, porque ellos hacían las actas y desaparecían los votos de la izquierda. Nos suena de otros países, ¿verdad? Por ejemplo, como México. Por eso hicieron en Venezuela un sistema electrónico impenetrable, donde entrar dentro del sistema solo se puede lograr con claves electrónicas, donde todos los partidos que participan, todos, tienen un pedazo de esas claves. Ocurre como con la activación de la bomba nuclear, o están todas las llaves, o eso no se abre. Las urnas de nuestros países, las clásicas, en Venezuela son sus máquinas electrónicas. Ahí está la verdad del resultado. En esas máquinas, esas son sus urnas. Y no es lo que digan unos papeles que alguien puede haber hecho con Photoshop. No seamos ingenuos. Donde nosotros tenemos el acta que se hace al final de la jornada electoral, después de contar las papeletas, ellos tienen el resultado que dicta la máquina. Máquina que se ha verificado antes, durante y después de las elecciones. Y que, cuidado, todos los partidos, todos, han validado. Escuches esto bien, Ningún partido dijo antes de las elecciones que las máquinas no valían, porque siempre han valido para nombrar a gobernadores y alcaldes de la oposición. Son absolutamente fiables. Además, al votar electrónicamente, la máquina emite un resguardo con la persona o partido al que se ha votado y que tiene una firma digital, que el votante recoge y deposita luego en una caja, que eso se parece a nuestras urnas. Al finalizar la jornada, la máquina electrónicamente hace el acta,
¿Qué es lo que vale? Lo que sale ese acta de la máquina es como nuestras actas de nuestras urnas, por ejemplo, en España. Entonces, los partidos que han aceptado y que han auditado las máquinas, es decir, todos los partidos, porque si no hubieran participado, dan por fiable el resultado de las máquinas. Y el acta que sale, después la firman todos los miembros de la mesa, los testigos igualmente. Es como un ticket largo con todos los resultados, la información de la mesa y las marcas electrónicas que no se pueden inventar previamente. Todos los miembros de la mesa, todos, y los testigos, los de Edmundo González, los del PSUV, los de todos los partidos de la oposición, reciben su copia. Y además de que la máquina ha mandado el resultado al CNE, el presidente de la mesa mandará también al CNE el acta firmada de lo que llaman el sobre 1. Por si fuera poco, aleatoriamente se abren las cajas con los resguardos del 55% de las mesas y se cuentan los papeles. Recordemos que esos resguardos no son los votos. Los votos son los que se dan válidos, los que dicta la máquina. Y se hace otra acta que una vez más firman todos los miembros de la mesa y meten en ese sobre 1. ¿Qué significa todo esto? Pues que todos los partidos no tienen el 40% de las actas, como mintió María Corina Machado, tienen el 100% de las actas, tanto de los votos de las máquinas como los del 55% del recuento de los papelitos. La oposición ha hecho trampas, además porque ha enseñado actas, no sé si estarían falsificadas o no, muchas veces han falsificado aquí en Venezuela, por ejemplo, las firmas para los procesos electorales. Es muy sencillo con Photoshop, pero cuidado, es que han presentado las actas de los sitios en donde han ganado. ¿Y los sitios donde no han ganado? Porque ese sería el sueño de todos los partidos, que solo se contabilizaran los votos donde ganan. Por entonces no sería una democracia. Creo que ha hecho bien el PSUV y los partidos del gran polo patriótico en no sacar sus actas. ¿Por qué? Esto es muy importante, porque a la izquierda en muchos lugares del mundo está diciendo, saque las actas, saque las actas. ¿Sabréis qué hubiera ocurrido? Pues que empezaría una guerra de actas entre los partidos. Y si la oposición resulta que ha falsificado las suyas, y recordemos, repito, que ya han falsificado firmas, empezaría un rifirrafe. No, estas son las verdaderas, no son estas. Y lo que haría es ocultar que el único que verifica la verdad de las elecciones son las actas, resultado de las 30.000 máquinas que dice el Consejo Nacional Electoral. No puede haber una lucha de actas. Es el Consejo Nacional Electoral. El intento de sabotaje del sistema electoral del Consejo Nacional buscaba que no hubiera datos oficiales y que la oposición dijera, nosotros sí tenemos los datos, aquí están las actas. Y por lo tanto proclamarían a Edmundo González, igual que proclamaron en su día a Juan Guaidó. El artículo 155 de la Ley de Procesos Electorales da un máximo de 30 días al Consejo Nacional Electoral para que se hagan públicos los resultados de todas las mesas. Ojalá se adelanten y lo saquen ya. Entonces, ¿qué tendremos? Tendremos que, por ejemplo, en una mesa X, en Petare, pues estarán los resultados que publica el Consejo Nacional Electoral y también estarán las actas que tiene María Corina Machado, las que tiene el PSV, el Polo Patriótico y todos los demás partidos de la oposición y también los miembros de las mesas. Esas actas tienen que decir todas lo mismo, tener la misma firma electrónica, el mismo código de la mesa a la que pertenecen, tienen que tener el mismo número de votantes, tiene que estar firmado legalmente y sin falsificar las firmas por todos los miembros, es decir, las firmas tienen que ser idénticas en todas esas actas. Claro, entonces se verá sin duda que lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral es cierto. Yo personalmente he verificado que, al menos en una de las mesas, la página de María Corina Machado, donde dicen que tienen sus propias actas, han hecho votar a una persona muerta hace 2 años, hermana de un conocido. Como sea, así todo, lo han resumido bien Lula y López Obrador. Que se sigan, como en todos los países, los cauces legales y se publiquen lo antes posible, sabotajes salvados mediante, todos los resultados de las mesas, que es lo que se ha hecho siempre por parte del Consejo Nacional Electoral, y lo hará. Igual que, según el cronograma, harán esta semana las auditorías ciudadanas, donde lo más importante es verificar con los técnicos de los diferentes partidos que todo está en orden, que el código interno de la máquina no ha sido modificado. Porque eso es lo más importante, porque, repito, la urna es esa máquina. Por último, en la última fase se van a abrir el 51% de las cajas para ver si los resguardos coinciden con lo que ha dicho el voto lanzado por las máquinas. ¿Y sabéis qué no hace la oposición golpista? No van a las auditorías cuando pierden. ¿Por qué? Porque así pueden decir, es que ha habido fraude. Por último, como Edmundo González, que insisto, no es toda la oposición, aunque sí la más importante, ha desconocido el resultado, el presidente Nicolás Maduro ha solicitado un amparo a la autoridad competente en un Estado de Derecho. Es lo que hay que hacer. En este caso es el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene que hacer una cosa muy sencilla: pedir las actas que tiene la oposición, pedir las actas que tiene el gobierno, pedir el resultado al Consejo Nacional Electoral y cotejar.
¿Creen ustedes que va a presentar la oposición las 30.000 actas? Yo les aseguro que no, porque entonces se les acaba el show. Si las presentaran y lo que dicen es cierto, porque coincide con los datos de las máquinas, es decir, con el resultado que plantearía ahí el Consejo Nacional Electoral, que coincidiría con lo que han votado los venezolanos, es decir, pues nada, se proclama a Edmundo González presidente de Venezuela. Pero ¿qué ocurre si las presentan y son falsas? Estarían cometiendo un delito electoral, sumado al delito de pagar a gente para intentar que la noche de las elecciones hubiera 100 o 200 muertos en Venezuela. Ha sido la inteligencia del presidente Nicolás Maduro al decirle al ejército, a la policía y al chavismo que no hicieran nada, que se estuvieran quietos, y les estaban golpeando. Han estado matando a gente, quemando escuelas, hospitales, autobuses, y les han dicho no respondáis, no respondáis. Porque lo que necesitaba la oposición era que no funcionara el Consejo Nacional Electoral y que hubiera muertos en las calles. En las dos ha fallado. Le queda a la oposición la ingenuidad de algunos que les creen y también la maldad de los que quieren desconocer el resultado con su bombardeo mediático. La OEA es la que validó el golpe en Bolivia contra Evo Morales. No tiene ninguna credibilidad, se lo ha recordado López Obrador. Y el Centro Carter, desgraciadamente, sin Jimmy Carter, ha perdido toda su credibilidad y ojalá dedicara sus esfuerzos a observar las elecciones en Estados Unidos. La conclusión es que la derecha global quiere ruido y le da igual un baño de sangre, anular la democracia, invadir un país. Y se lo digo como europeo que tiene, después de 30 años, otra vez una guerra en Europa. Estamos viendo a los jueces en Europa comportarse como los jueces del fascismo. Y estamos viendo también una creciente violencia alentada por los políticos de la extrema derecha. Y déjenme darles un consejo a todos los demócratas del mundo. Lo que pretenden hacer en Venezuela, si les sale bien, es lo que van a hacer en todos los países del continente. Así que por interés propio, no crean las mentiras de estos mentirosos profesionales que solo buscan confundirnos. Nuestra condición de demócratas se mide en los momentos de desafío y hoy estamos viviendo uno de esos momentos de desafío. No dejéis que os derroten.